Ok. Bueno, entonces, pues vamos a continuar con lo que me quedé ayer, que le estaba platicando, ujú, que en cuanto a las ecuaciones para la velocidad y la aceleración, ujú, que son dos ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación diferencial de primer orden, mientras que esta, pues ya depende de cuáles sean las variables que estés tomando, si es la velocidad y el tiempo o si es la posición y el tiempo. Entonces, en este caso, cuando es la velocidad, tenemos también de primer orden, pero cuando tenemos la ecuación respecto del tiempo, la aceleración respecto del tiempo, pues tenemos una ecuación de segundo orden. Ujú, correcto. Ahora, ¿de qué se trata el método de separación de variables? Bueno, pues ya depende de qué variables tengamos, cómo se hace eso. Recuerden, la derivada a fin de cuentas te dice cuáles son las variables que tú vas a emplear. Ujú. O sea, lo que está involucrado aquí en la derivada. ¿Sí? Eso es lo que te dice cuáles son las variables. Entonces, pues en este caso son X y el tiempo. Ujú. Aquí son B y el tiempo. Aquí son X y el tiempo. Y en este método de separación de variables, como el nombre lo dice, cuando tenemos una ecuación ordinaria, ¿sí? Muy importante, cuando tenemos ecuaciones ordinarias. Ordinaria significa que tenemos este, una variable independiente. Ujú. Eso significa una ecuación ordinaria. Tenemos una variable independiente. En este caso, la variable independiente sería el tiempo y la variable dependiente sería la X. Ujú. X depende del tiempo. Eso es lo que quiere decir. Aquí igual. B depende del tiempo, X depende del tiempo. Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial ordinaria, estamos hablando de que tenemos solo una variable independiente. Ujú. Porque ya cuando tenemos dos variables independientes o tres variables independientes o cuatro, no sé el caso que sea, de ahí ya decimos que tenemos una ecuación diferencial en derivadas parciales y eso lo vamos a ver después. Y obviamente, bueno, eso es otro rollo más bien, es otro rollo, ¿sí? Que realmente para términos de la Olimpiada no es tan importante. Ujú. No es tan importante. Sí, aprender a resolver las ecuaciones diferenciales con más de una variable. Ustedes tienen que aprender a resolver ecuaciones de una variable, o sea, ordinarias. Eso viene en el programa de la Olimpiada Internacional, pero Mm, al menos empleando el método más simple que es el de variables, el de separación de variables. Ujú. Entonces aquí la idea es la siguiente. ¿Sí? Si tienes dos variables, pues el chiste es que mandes una variable a cada lado de la ecuación. O sea que un lado de la ecuación tú tengas que solo depende de por ejemplo, de X y en el otro lado de la ecuación solo dependerá la ecuación. O sea, el otro lado de la ecuación solo estará presente la T, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a tener un lado de la ecuación en el cual tenemos, por ejemplo, X y el otro lado de la ecuación en el que solo tengamos el tiempo. ¿Mm? Una función del tiempo y de sus derivadas. ¿Mm? Sus diferenciales. Eso es lo que se llama separación de variables, ¿sí? Mandas todo lo que sea de X a un lado de la ecuación, todo lo que sea de T del otro lado de la ecuación. Ujú. Si no puedes hacer eso, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya buscaríamos otro método para poder hacer la solución de la ecuación diferencial. Pero este es el primero que debe de explorar siempre, el de separación de variables. Todo lo que dependa de una variable de un lado de la ecuación, todo lo que dependa de otra variable del otro lado de la ecuación. Ujú. Bueno, entonces, pues vamos a resolver un caso sencillo, ¿no? El caso más sencillo, ¿sí? Precisamente aplicando este par de ecuaciones. Aquí fíjate que tú tienes realmente un par de ecuaciones diferenciales. Ujú. Una
para la velocidad, una, esta que, en el cual está involucrada la definición de la velocidad y la otra para la aceleración. Ujú. Bien, entonces vamos a ver el caso más simple, que es, por ejemplo, cuando tenemos que, supongamos, A igual a una constante, ¿sí? O sea, un sistema mecánico en el cual hay un movimiento y ese movimiento es con aceleración constante. Ujú. Bien, entonces, pues la idea es encontrar o describir el movimiento. Recuerden, para poder describir un movimiento necesitamos conocer dos cosas. Requerimos dos cosas, que son la posición y la velocidad. Conociendo este par de variables, o sí, este par de cantidades más bien, nosotros podemos saber todo acerca del movimiento del objeto. Ujú. Y eso lo podemos ver en ujú. Sí, lo podemos ver precisamente en lo que vimos ayer. Sí, precisamente aquí. La posición, pues te va a decir dónde se encuentra la partícula en todo momento, mientras que la velocidad te va a decir hacia dónde se está moviendo la partícula en todo momento. Aquí la velocidad te dice que se mueve hacia acá, aquí la velocidad te dice que se mueve hacia acá, aquí la velocidad te dice que se mueve hacia acá, y aquí te dice que se mueve hacia acá, con un extra, que es que la velocidad también te dice además qué tan rápido se mueve la partícula. Entonces necesitamos posición y tiempo. Con ese par de cosas ya podemos saber básicamente todo acerca del movimiento, con estas dos cosas. Bueno, pero vamos a considerar un caso simple, en el cual tenemos un movimiento unidimensional. Ujú. Esto en una dimensión, básicamente en dirección X. Entonces, para poder describir el movimiento necesitaríamos la posición en dirección X, o sea, cómo es X como función del tiempo y cómo es la velocidad como función del tiempo. Ujú. Bien, esas dos cosas. Y ya con eso podemos saber todo acerca de la velocidad. Entonces, pues vamos a resolver esta ecuación diferencial sencilla, o sea, la ecuación de partida será justamente esta, ¿no? Que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ujú. Bien, entonces, recuerden, estamos definiendo, bueno, al menos nos dan como condición que la aceleración es constante. Entonces, esta derivada, esto me dice que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es constante. Y ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Pues ya saben, separación de variables. O sea, todo lo que dependa de t lo mandas para una de la ecuación, todo lo que dependa de b lo mandas para otro lado de la ecuación. O sea, básicamente lo que vas a hacer es despejar esto, ¿sí? Dejar la a de un lado, la, el diferencial de t lo dejas aquí, y luego del otro lado vas a dejar el diferencial de velocidad. Ujú. Bien. Y luego, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues aquí tenemos, sigue siendo una ecuación diferencial, pero aquí tenemos los diferenciales multiplicando, ¿sí? Diferencial tiempo y diferencial de velocidad. Aquí te dice cómo depende el diferencial de velocidad del diferencial del tiempo. Pero, pues básicamente lo que vamos a hacer aquí es integrar ambos lados de la ecuación. Integramos respecto del tiempo e integramos respecto de la velocidad. Ujú. Entonces, ahora, en principio, este, tenemos dos opciones.
Suponer que estamos empezando a contar todo a partir de un tiempo inicial. Ujú, de un tiempo inicial hasta un tiempo cualquiera, ¿no? Bien. Entonces, resulta que cuando tenemos el tiempo inicial, la velocidad pues va a tener un valor inicial. Ujú. Mientras que para cualquier tiempo t, la velocidad pues va a tener cierta velocidad v. Esto de los límites te indica que estas dos cantidades se corresponden, ¿sí? Ujú. O sea, esta velocidad la tenemos en este tiempo y esta velocidad la tenemos a este tiempo. Eso es lo que significa. Bueno, entonces ahí tenemos los límites de integración. Correcto. Ahora, para no confundir, por lo regular lo que se hace es poner una, eh, una prima aquí, nada más para no confundir esta variable t con la que tenemos acá. Igual aquí, por lo regular aquí se pone una prima para no confundir esta variable de b con esta de acá. Ujú. Porque a fin de cuentas, por lo regular, el límite superior de lo que tú pones aquí es una variable también, ¿no? ¿Sí? O sea, este es el tiempo, digamos, el tiempo, un tiempo cualquiera, ¿sí? Esto es fijo, usualmente, esto suele ser fijo, usualmente, el límite inferior suele ser fijo, y fíjense en la palabra suele, eso quiere decir que eso no es una regla, ¿sí? Y el límite superior a veces es variable. Puede ser fijo, puede ser variable. Puede ser variable o fijo. Eso ya depende del caso, ¿no? Bien, correcto. A ver, permítanme tantito. Bien, entonces así es como se hace esto. Ahora, también debo aclarar que usualmente, lo que tenemos aquí, a ver, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno, usualmente la aceleración es una función de el tiempo, ¿sí? Usualmente es así. Usualmente es una función del tiempo. En este caso es constante, pero podría tener otra forma. Eso ya depende del caso. Y por lo tanto, aquí tendrías que poner la forma explícita de la función, la forma funcional explícita que tiene la aceleración en términos del tiempo para poder hacer la integral. Bueno, entonces así es como se resuelven las ecuaciones diferenciales. Realmente no tienen gran chiste, ¿eh? Más que nada son jueguitos de álgebra, la solución de ecuaciones diferenciales. Ujú. Son juegos de álgebra, básicamente. Bien, entonces, esto, ¿cómo se resolvería? Pues te va a quedar del lado izquierdo, vas a tener la aceleración que ya sabemos que es constante. Si quieres, la puedes, toda constante se puede sacar de la integral. Siempre y cuando sea constante, si no es constante, no se puede sacar de la integral. Yo se los digo porque luego, no sé por qué, pero luego los chavos tienen este, pues no sé, como que les da ansiedad o no sé, tienen una fijación y casi siempre todo lo que esté dentro de la integral, esto, lo suelen sacar. Dependa o no dependa de la variable, lo sacan. ¿Sí? Al menos eso pasa con mis alumnos muy seguido, ¿no? Entonces, y es algo que no se les puede quitar tan fácilmente. Al menos, obviamente, cuando no hay interés, ¿verdad? Cuando sí hay interés, pues obviamente ustedes van a poner atención.
y se van a fijar en los detalles que uno les dice, pero luego tienen esa costumbre, ¿sí? De querer sacar siempre lo que está aquí de la integral y no, ¿sí? No, no se hace. Es más, de hecho yo los invitaría a que si no es necesario no anden sacando absolutamente nada, ¿no? Para que no se, no se metan en problemas. Bien, correcto. Ahora sí. Eh, la integral de dt, ¿qué te va a dar? Pues simplemente la variable t prima, y estas va evaluada en t0 y en t. Ujú. Mientras que del otro lado, pues vamos a tener igual, ¿no? Vamos a tener b', que es el resultado de la integral, si, directamente, evaluada en b y en b0. Entonces, una vez que evalúas, o sea, básicamente sustituyes, dependiendo de la forma que tenga tu variable. Ujú. Aquí está es fácil porque esto es lineal, pero si fuera cuadrático, cúbico, si fuera el seno del tiempo, no sé, una exponencial, entonces ahí tienes que sustituir dentro del argumento de la función, ¿no? Dependiendo de cómo sea la función en este caso, el tiempo. Bueno, entonces, pues ya te quedaría de este lado la aceleración por t menos t0 y del otro lado te quedaría v menos v0. Ahí está, ¿vale? Bien, perfecto. Y luego, ¿qué hacemos? Pues fíjate que de aquí tú ya directamente podrías encontrar cómo es v como función del tiempo, que es básicamente despejar, que es v0 más la aceleración por t menos t0. Esto te da la forma en la cual la velocidad, ¿ve? Va a depender del tiempo. O sea, básicamente estamos escribiendo v como función del tiempo. Ujú. Recuerda, aquí la aceleración no es una función, sino es un producto. Esto sí es una multiplicación. Ujú. Bueno, entonces ahí está. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Mm? Pues podemos volver a integrarlo para sacar la posición, ¿no? Con respecto al tiempo. Ujú. Porque tenemos la otra ecuación diferencial, ¿no? Que es esta, ¿sí? ¿Cómo varía la velocidad? Perdón, ¿cómo se define la velocidad, que es la derivada de la posición respecto del tiempo? Ujú. Entonces, recuerda, esto que está aquí, a fin de cuentas, es la derivada de la posición respecto del tiempo. Por definición, ¿sí? Tal cual así es. O sea, tenemos, voy a escribirlo así. B0 más la aceleración, voy a escribirlo así, por T menos T0 igual a, sí, dx respecto de d. Vamos a ponerlo mejor todavía para que sea más claro. Dx respecto de dt. Porque nuevamente estamos usando la definición de velocidad. Entonces aquí tenemos otra ecuación diferencial y hay que resolverla. Ujú. Entonces, para eso hay que mandar el diferencial de t hacia el otro lado de la ecuación. O sea, básicamente multiplicar todo por el diferencial de t. Déjame copiar simplemente. Ujú. Tenemos esto. Vamos a poner esto un poquito más para acá. Ujú. Tenemos esto. Y del otro lado de la ecuación vamos a poner así. Ujú. Y esto. Ahí está. Ahí está. Ya hicimos el proceso de separación de variables. ¿Se fijan? Todo lo que está de este lado o es constante,
¿sí? Estos términos o son constantes o dependen del tiempo. Ujú. Y aquí pues tenemos el diferencial de x que pues, ahí está, nada más depende de este, pues de x. O sea, todo lo que dependa de t lo pones de un lado de la ecuación, todo lo que dependa de x lo pones del otro lado de la ecuación. Así de complicado es el asunto. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es integrar. Esta integral de este lado, esta otra integral de este otro lado. Ujú. Entonces, igual le ponemos los límites. Cuando el tiempo es al tiempo inicial, la posición pues debe ser una posición inicial. Mientras que al tiempo t cualquiera, la posición será una posición x cualquiera. Ujú. X cualquiera. O sea, esta corresponde a este tiempo, esta corresponde a este tiempo. Y lo que les había dicho hace rato, nada más es para no confundirse, pónganle primas aquí a a las variables, para que no lo confundan con esto de acá. Ujú. Este tiempo T0, recuerden, es una constante. Ujú. Es una condición inicial, el tiempo inicial. Muy bien, entonces hay que integrar ambos lados de la ecuación. ¿Cómo se hace eso? Ya no es tan sencillo como hace ratito. ¿Cómo se realiza la integral? Separamos la integral de la izquierda en dos integrales, ¿no? Sí. O sea, a fin de cuentas, cuando tienes la integral de una suma, la puedes separar como la suma de las integrales. ¿Sí? De hecho, no nada más es una, realmente aquí hay tres. ¿Sí? Entonces sería una integral. Si quieres hacer y hacerlo muy detallada, sería una para el B0 ujú, de t, más la otra que sería para aceleración, la aceleración por el tiempo prima. Ujú. Y esto era la integral de t0 hasta t de t prima. Ujú. Y la otra, ujú, que sería el siguiente término, que es a por el tiempo t0 por dt prima. Aquí le pones una suma y también la integral de t0 a t. Ujú. Todo esto serían los términos correspondientes al lado izquierdo de la ecuación, mientras que del lado derecho, pues el resultado es directo, ¿no? ¿Sí? Sería simplemente x menos x0. Bien, ahora sí, ¿cuál es el resultado de las integrales de este lado, del lado izquierdo? Tenemos b0 y la a. Creo que faltó un signo menos en el T0. Ah, sí. Aquí, ¿verdad? ¿Así? Bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo va esto, damas y caballeros? Entonces, el primer término, el resultado es t menos t0. ¿Y el segundo? T menos T0 al cuadrado entre 2. T menos t0. A ver, fíjate bien otra vez. T menos T0, todo al... ay, T menos T0 y luego eso, bueno, cuadrado cada uno y eso entre 2. Ujú. Cada uno va al cuadrado. Ujú. Mucho cuidado. Cada uno va al cuadrado. ¿Por qué? Porque el resultado de esta integral, ¿cuánto es? El resultado de la integral, nada más para que quede claro. El resultado de esta integral, ¿cuál es? T prima cuadrado entre 2 y eso evaluado Prima T y cuadrada T0. sobre 2. Y esto lo tienes que evaluar de t0 a t. Entonces, como te dije, tienes que sustituir esto en esto tal cual como está la forma funcional. O sea, te va a dar t al cuadrado sobre 2 menos, esto lo tienes que sustituir también aquí, t0 al cuadrado sobre 2. ¿Mm? Y bueno, ya lo demás es sacar factor común, ¿no?
O si quieres, puedes escribir un medio de t cuadrada menos t0 cuadrada. Ujú, bien. Correcto, entonces ese es el resultado de este lado. ¿Y del otro? De aquí. ¿Cuánto es? Menos, bueno, a T0 por T menos T0. Por t menos t0. Recuerden, esta t0 es constante. Esto que está aquí es constante. Porque es el valor inicial. Es el valor inicial para el tiempo. Entonces, una vez que corre el tiempo, eso ya queda fijo. Y lo único que va a ir cambiando es este valor t. Bueno, entonces, por eso esto es todo esto, estas dos cosas son constantes. Lo único que es variable es esto. Bueno, entonces, ese es todo, este ya es el resultado del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Cuál es? X0. Bueno, lo podemos dejar así o lo podemos maquillar un poquito. Si lo maquillamos, ¿cómo queda? Pues primero podríamos agrupar términos semejantes, ¿no? Ajá. O sea, Por ejemplo, B sub 0 T por menos, por B sub 0 por T menos T0, pues se quedaría casi igual. Pero, por ejemplo, las aceleraciones hay como común a T sub 0 al cuadrado y pues podemos desarrollar allí. A por T sub 0. Sí, profe, sería menos A por T sub 0 al cuadrado entre 2 más A T sub 0 al cuadrado, que pues ya nos quedaría A T sub 0 al cuadrado entre 2 positivo. A ver, no, mejor mira. Vamos a factorizar la A, así tal cual. Si quieres A con el medio y deja lo otro que está tal cual ahí, mira. Te quedaría como todo lo que está en verde. T cuadrado menos T0 cuadrado. Ujú. Luego esto menos dos veces T0T y luego más, sí, ¿no? T0 cuadrado. Ah, no, dos veces, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Ujú. Bueno, de hecho, a ver, déjame nomás quitar esto. Porque a fin de cuentas, pues hay que ser, ahí está, nomás para ser congruentes con los colores, ¿no? Y aquí x menos x0. Ahora sí, ¿qué se hace con lo que está entre paréntesis? Es un binomio cuadrado. Está al cuadrado de t, está el menos doble del t por t0 y está el cuadrado de t0. Podemos ponerlo como un binomio cuadrado. Ujú. Esto va, a fin de cuentas, te quedaría b0 por t menos t0 más, bueno, ya ni modo. Un medio de a. ¿Esto cómo te quedaría? T menos t0 al cuadrado. Ahora sí, igual a x menos x0. ¿Estamos de acuerdo? sí, Bien. Y por lo tanto, pues ya tenemos cuánto vale x, ¿no? X es igual a x0 más b0 por t menos t0 más un medio de a por t menos t0, esto al cuadrado. O en otras palabras, si hacemos t menos t0 igual a delta t, pues esto viene siendo el intervalo de tiempo, ¿no? Esto es delta t. Déjame hacerlo con otro color.
Este de aquí es delta t y este de aquí también delta t y lo podemos escribir en términos de delta t o podríamos hacer si quieres t0 igual a 0, eso ya depende del caso y entonces ya te quedaría la ecuación que pues, te enseñan desde el kinder, ¿no? V0t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si no nos diera esto, pues estaríamos mal, ¿no? Bien. Ahí está. Entonces, este es un ejemplo sencillo, fácil. Nada más para ilustrar, básicamente, cómo es el procedimiento para resolver ecuaciones diferenciales. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien. Vamos a considerar el mismo caso que tenemos de la aceleración constante, como este. Pero vamos a hacer una pequeña variante. Tenemos el caso cuando nuevamente la aceleración es igual a una constante. Pero ahora, fíjate bien, no interesa el tiempo. Ujú. O sea, en otras palabras, queremos resultados únicamente en función de la posición. Ujú. Únicamente como función de la posición. Correcto. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Ujú. No queremos, no nos interesa el tiempo. Ujú. Sin embargo, sabemos que esto está definido a partir del tiempo. Ujú. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bien. Aquí lo que se suele Podemos, hacer es, ¿cómo? ¿Qué me ibas a decir? bueno, que podríamos cambiar el diferencial multiplicando dv entre dt por, bueno, los matemáticos nos matan si decimos eso, Ujú. pero dv entre dt por dt entre dx y dt entre dx es b. Ya nos queda la ecuación A diferencial. ver, a ver, a ver, no, no, no. ¿Cómo? Que podemos multiplicar ese diferencial por dt entre dx y No, dt entre dx es 1 no, entre no, no, b. no, 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 porque el chiste es que tú no tienes que alterar esto. O sea, si haces eso que dijiste, vas a, ¿cómo dijiste? Otra vez. Bueno, solo multiplicarlo por otro diferencial, que es dt entre dx, y Ah, ya no, tenemos. no, no. Tiene que ser, o sea, no tienes que alterar esto. Para no alterarlo, pues tienes que multiplicar esto por un uno, forzosamente por un uno, ¿sí? Y ese uno, ¿qué va a ser? Esto no es. Ese uno va a ser dx entre dx. Ujú. Porque el diferencial, la derivada de x respecto de x, pues te va a dar uno, ¿sí? Entonces, esto es un uno. Entonces, al hacer esta multiplicación, no estamos alterando absolutamente nada la identidad, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Mm? La otra cosa que debemos de considerar es que estas cuatro cantidades que están aquí, los cuatro diferenciales, son independientes.
uno del otro. Y entonces lo que se hace es intercambiar los dos que están en el denominador. Ujú. Los intercambios de posición, nada más. Y en principio no alteras absolutamente nada. Y sí es cierto, esto cualquier matemático te cuelga, ¿no? Te cuelga un matemático si haces esto, pero primero te tiene que alcanzar para colgarte, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, nada más estamos cambiando de posición. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Considerar, ahora sí, ¿esto qué es? La La velocidad. velocidad, profe. Ujú. Entonces, esto va a ser igual a, vamos a poner, bueno, intercambiar también los lugares, ¿no? Pasar esto para acá. ¿Sí? La velocidad por el diferencial de velocidad respecto de X. Entonces, con esto hemos hecho básicamente un cambio de variable ujú, en el diferencial. O sea, pero para eso tenemos que agregar justamente un 1 con la nueva variable que queramos meter. Ujú. En este caso, fíjate, esta, como te digo, ya nos queda totalmente en términos de la nueva variable de X. Esa es una forma, esta es la forma, como te digo, es arriesgada porque si te ve un matemático hacer eso, ya lo dijo Carlos, pues se puede enojar. Ujú. Y y hay dos cosas que pueden ocurrir. Una es que te mate, ¿sí? Y la otra es que se muera del coraje, ¿no? Lo preferible siempre es lo segundo. Ujú. Bien. Entonces, vamos a ver. Otra cosa que se puede hacer es lo siguiente. Fíjate. Tú vas a considerar que la velocidad es una función de la posición y que la posición es una función del tiempo en realidad. Ujú. De hecho, esta es la forma más correcta de hacer esto. De tal forma de que cuando tú derivas esto respecto del tiempo, lo que haces es aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Fíjate, B depende directamente de X y X depende del tiempo. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Aquí esto se le conoce como una composición de funciones. Ujú. Entonces, cuando tienes esta composición de funciones, entonces aquí aplicas la regla de la cadena, que es derivar B respecto de la variable que está más, de la que depende directamente la b, que es la x, de x, y luego hacer que derivar de x respecto de la variable de la que depende x, porque fíjate, x es la que depende de t, ¿sí? Y b depende de x. Ujú. Entonces, aplicamos la regla de la cadena. Y esto, pues es básicamente lo mismo que está aquí arriba, pero más formal, ¿sí? Más formal, más correcto. Aquí sí, si esto te ve hacerlo un matemático, pues te va a invitar la comida, ¿no? Básicamente, ¿sale? Y le vas a caer bien. Entonces, nada más ahí está la cuestión. Eh, entonces, son las dos formas de hacer esto, ¿no? Esto que está aquí arriba es un truquito muy útil. Ujú. Esto que está arriba o lo que está aquí abajo. Para hacer el cambio, como te digo, de variable. Y entonces ya tienes la aceleración, ahora sí, expresada de esta forma, de v respecto de x. Y entonces si la aceleración es función de la posición, o sea, si la aceleración es función de la posición, pues ya nada más la pones aquí y aplicas separación de variables. Pero en este caso, la aceleración es constante, entonces, ¿qué hacemos? Igual, seguimos aplicando la separación de variables, ¿no? Aplicamos separación de variables y ¿cómo nos quedaría esto? De un lado, voy a hacerlo con colores, ¿no? De un lado me va a quedar lo que depende de x, o sea, esta de x la pasamos del otro lado de la ecuación, o sea, te va a quedar dx y del otro lado, ¿qué te va a quedar? Voy a ponerlo en azul, v por dv, ¿sí? Entonces, tu ecuación ahora te queda de esta forma y hay que integrar ambos lados de la ecuación, el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho de la ecuación. Ujú. El lado izquierdo, pues va a ser de una posición inicial
para una posición inicial va a corresponder una velocidad inicial para esta posición, mientras que para cualquier posición X, pues va a corresponder cualquier velocidad V. Y bueno, obviamente le hacemos como hace rato, aquí ponemos primas nada más para no confundirnos. Y ahora sí, hay que integrar ambos lados de la ecuación. El lado izquierdo, ¿cómo te queda? A aceleración por la diferencia de las X. Ujú. Y el lado derecho, B al cuadrada menos B0 al cuadrado y todo dividido entre 2. espérate, B al cuadrado menos B0 al cuadrado. Todo dividido entre 2 o bueno, vamos a sacar el 2. Ponemos un medio aquí, un factor medio. Y entonces, pues ya tenemos aquí la expresión que involucra posición y velocidad. Entonces, de aquí, pues ya depende de lo que tú quieras encontrar, ¿no? Si quieres encontrar la aceleración, despejas. Si quieres encontrar X, despejas, ¿sí? Mandas todo lo que... Si quieres encontrar B, que es lo que usualmente haces, pues despejas, ¿no? ¿Cómo te quedaría B0 al cuadrado más, ¿no? Dos veces la aceleración por X menos X0. Que esta ecuación, pues ya ustedes también la conocen muy bien, ¿no? Ajá. Bueno, entonces esto es nada más es un ejemplito. Y como les digo, es una manera de ejemplificar cómo se resuelven ecuaciones diferenciales aplicando el método de separación de variables. Ujú. Bueno, Profe, ¿qué hubo? también, pues bueno, al inicio no se podría ver como le estaba comentando, en la parte de db entre dt, lo podríamos multiplicar por dt entre db, pero eso es 1 entre b. Entonces, para que quede 1, lo multiplicamos por b y nos queda lo mismo. O bueno, me quedó lo mismo en ese caso. Mm, bueno, sí, pero ahí tienes que hacerlo en dos pasos, ¿no? Sí, profe, es como Básicamente. más talachudo Sí, y si ya con ese método me colgaban los matemáticos, ahí me fusilan, pero sí, sí. Sí, no, está peor, ¿no? Porque, o sea, las dos cosas, ¿no? Te cuelgan y te fusilan, pero no te voy a decir dónde te van a colgar. Ujú, sí, profe. ujú. Entonces, que es todavía peor, ¿no? Te colgaran del cuello, pues qué padre, ¿no? Pero no, no, no lo van a hacer. Este, bien. Entonces, aquí el truco, como te digo, es nada más dx en dx, ¿no? Este es un 1 directamente. Ujú. O la variable que sea, ¿no? La derivada de la variable nueva respecto de esa misma variable. Eso es un 1 siempre. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Sí, así es eso en una olimpiada, sí te castigan de ¿Qué? multiplicar y dividir por el de X. No realmente, al fin de cuentas, si te sale el resultado, si es congruente lo que haces, realmente, vamos, nadie te va a hacer a castigar, siempre y cuando te salga, ¿no? Ujú. Pero, ya, te digo, es mucho más fácil hacer esto. Ujú. Porque ahí no tienes que no tienes que andar recordando ninguna reglita, sino pues esto es directo, te digo, esto es uno directamente, ¿no? Ujú. Pero yo no entiendo por qué está mal eso, ¿Qué? el hacerlo así, el multiplicar por dx entre dx. Ah, no, o sea, no está mal, está bien, o sea, es válido. Nomás que ya ves cómo son de payasos los matemáticos, ¿no? Que ellos son muy formales y dicen, justifícame eso, ¿no? Y empiezan con sus cosas, ¿sí? O sea, créeme, esto lo hace medio mundo, ¿sí? Esto lo hace medio mundo, así que está bien, ¿sí? Nomás que, nuevamente te digo, los matemáticos, pues son mamones, ¿no? Entonces, pues, Ah, ok, entonces solamente es un formalismo. sí,
porque está bien, ¿sí? De hecho, hay muchas cosas que hacemos nosotros los físicos que los matemáticos ni se lo imaginarían que se puede hacer, ¿no? A veces. Y créanme, las matemáticas han avanzado precisamente por esas cosas que hacen los físicos, ¿no? Luego, que los matemáticos se quedan, ¿qué es esta tontería que estás diciendo? Pero después, con el tiempo, se dan cuenta que pues, uno no está tan errado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues, los físicos usamos muchas veces el ingenio, ¿no? O sea, los matemáticos son muy buenos para abstraerse, para las cuestiones abstractas, son buenísimos ellos, ¿no? Pero a veces no son tan buenos empleando la imaginación, ¿sí? Y muchas cuestiones, a veces la solución de problemas matemáticos, nosotros lo podemos hacer por medio de imaginación, más que por medio de abstracción y formalismo, ¿no? Sí. Que fue a fin de cuentas lo que hizo eh, Feynman, por ejemplo, ¿no? Richard Feynman cuando propuso su teoría de renormalización, que es, por ejemplo, tú tienes una serie de integrales, unas integrales así muy feas, ¿no? Que tú las resuelves y cuando las resuelves, pues resulta que te da infinito, ¿no? Te da infinito. Entonces Feynman dijo, bueno, pues si te da infinito, pues mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de hacer la integral, Antes de hacer la integral a la función, pues le restamos infinito, pero de una manera muy ingeniosa, y al final te va a dar algo, este, algo, algo, ¿sí? Algo que es, finito. Ujú. Algo que es finito, ¿no? Y entonces, pues los matemáticos, ¿qué estupidez eso? Como que le restas, a lo que tienes le restas infinito, ¿sí? Como que, ¿qué es esta tontería, no? Y para que te dé algo finito sobre todo, ¿no? Es como decir, infinito menos infinito te va a dar algo finito. Eso es algo que no les, como que no les concuerda muy bien, ¿no? Pero es, a fin de cuentas, lo hizo de una manera tan ingeniosa Feynman que pues, resultó ser válido, ¿no? Y ese se le conoce ahora como el proceso de renormalización, muy empleado en la famosa teoría cuántica de campos. De hecho, si una teoría cuántica de campos no obedece el proceso de renormalización, no es válida. O sea, si no es renormalizable, se dice. Bueno, pero eso nada más te lo digo, es nada más una idea que realmente la cosa es mucho más compleja que esto, pero te lo digo así nomás para que sepas, ¿no? Ya si algún día te interesa estudiar la física de partículas elementales, pues aprenderás seguramente esto que es primero aprenderás teoría cuántica del campo y después esto que se llama el mecanismos de renormalización, ¿no? Bueno, y créeme, esto así desde el punto de vista matemático, de entrada no tiene ninguna justificación, ¿eh? Pero resulta que Einstein era extremadamente ingenioso, ¿sí? Muy, muy ingenioso y y pues le pegó. Ujú. Bueno, muy bien, damas y caballeros, entonces vamos a hacer un ejercicio con esto. Ujú. Bien, ahí está. No. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer ahorita.
Dice que una partícula se mueve retardadamente en una línea recta con una aceleración cuyo módulo depende de la velocidad v, según la ley esta que te están dando, ¿no? Donde v es una constante positiva. Entonces dice que la velocidad del punto en el momento inicial era v0. Ujú. Y te preguntan qué distancia recorrerá la partícula hasta detenerse. Ujú. Y luego te dicen que en qué tiempo, bueno, qué tiempo habrá recorrido la partícula, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo hacen ustedes en 5 minutos. Ujú. Hay que tratar de resolverlo de preferencia tal cual en el orden que te lo piden, ¿no? Ujú. Bien. Los dejo aquí para que ustedes le piensen y lo hagan. ¿Qué tenemos? La distancia sería 2b sub 0 a la 3 medios entre 3b. Y el Mm, tiempo a ver, es espérame, 2. espérame. Sí, profe, no Déjame se preocupe. anotarlo. A ver. Dices que la distancia, bueno, vamos a la posición, ¿no? Ah, sí, la Sería posición, profe. 2, ¿qué dijiste? 2b sub 0 a la 3 medios A la entre 3 3b. medios entre 3b. 3b. Ajá. Y el tiempo sería 2b sub 0 a la 1 medio entre b. 2, b chica, ¿no? B sub 0 a la 1 medio, o sea, raíz cuadrada, entre b, ¿no? Sí, profe. Ahí está. Entonces, esta es la posición, este es el tiempo. Ujú. No sé qué diga el resto del pueblo. Sí, tengo lo mismo. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste para hacer esto? Pues se pueden hacer dos métodos, profe. Ujú, El primero es calcular primero el tiempo, resolviendo la ecuación diferencial, la de db entre dt es b raíz de b, bueno, menos b raíz de b, y con eso calcular el tiempo en el que b se hace cero, que ujú. es sencillo porque nos queda 2 raíz de b menos 2 raíz de b sub cero es igual a menos bt y se despeja rápido. Y luego, después de calcular esa velocidad en función del tiempo, volverla a integrar y sustituir ese tiempo, pero eso es como el método largo. El otro método que podríamos hacer es primero, pues, usar la forma que ya vimos antes, que es Ujú, velocidad en función de la distancia, y ujú. con eso calcular la distancia primero, que es lo que creo que necesitaríamos, porque pues es lo primero que pregunta el problema, y O sea, luego ya nada esto, más ¿no? esa distancia. La aceleración igual a b por db respecto de x, ¿no? Sí, profe. Y esto hay que igualarlo a lo que te están diciendo, ¿no? Ujú. Y entonces ya aplicar la separación de variables sobre lo que tienes aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y ya de aquí, cuando integras, te vas a llegar a este de acá. Ujú. Y ya teniendo la velocidad, pues ya también sale el tiempo, ¿no? Sí, profe. Correcto. ¿Qué dice el pueblo? Yo también tengo lo mismo. Sí, sí, tengo lo mismo. Sin embargo, me surgió una duda con respecto a los límites de integración. El orden, principalmente. Este, por ejemplo, tenemos que la velocidad inicial es v0 y en el punto final sería cero, ¿no? Ujú, Entonces, pues ponemos como en la parte inferior, como límite inferior v0 y como superior cero. Sin ujú. embargo, ahí sale un signo negativo como demás. Este, ah, ¿Eso se puede evitar solo cambiando los límites de integración o proponiéndolo de diferente manera? A ver. No, de hecho, o sea, sí te va a salir un signo, ¿sí? Pero no, o sea, el signo se va a ir. Tal cual como lo propones, se va a ir el signo.
O sea, mira, tú vas a tener algo así. Básicamente lo que vas a integrar es esto, ¿no? Cuando tú aplicas la separación de variables, obtendrías algo así, vamos a decir, b sobre la raíz cuadrada de b por db igual a b por dx. ¿Estamos de acuerdo? Estamos separando variables. Obviamente de aquí, tú puedes, lo que vas a, perdón, estoy haciendo. Este es la raíz cuadrada de b. Y de esto, pues tú vas a tener simplemente la raíz cuadrada de b arriba. Ujú. Y entonces, pues ya haces la integral. Haces la integral. Ujú. Ah, ya. Sí, sí. Lo que pasa es también, o sea, vamos a ver. La cuestión es esta, fíjate. Tú tienes un movimiento retardado, ¿sí? Tienes un movimiento retardado. Entonces, aquí la cuestión es que cuando el movimiento es retardado, ¿sí? Te dicen que la aceleración es de esta forma, pero al momento de que tú pones esta ecuación, que es la importante, discúlpenme, aquí es precisamente, le tienes que meter a mano la cuestión de lo retardado. ¿Cuál es la información de que esto es retardado? Un signo menos. Un signo menos. La aceleración es negativa. Ujú. La aceleración es negativa igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y ahora sí, ya como la aceleración es negativa, por aquí vas a tener un signo siempre, y ese signo es el que se te va a ir al final, ¿no? Y te va a quedar el resultado positivo. Ujú. Pero Ah, ok, ok. aquí la clave es que estamos metiendo, o sea, estamos eh, considerando la cuestión esta, de que el movimiento es retardado. Entonces, eso implica que la aceleración es negativa, ¿sí? Y eso lo tenemos que meter en la definición, ¿sí? ¿Sale? Esto es negativo, ¿vale? Por eso hay que fijarse bien en los detallitos de los enunciados, ¿no? Y hay que leerlo bien, porque básicamente en el enunciado es donde vienen las claves para la solución del problema, ¿no? Ok, ok. Ujú. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a hacer algo un poquito más complicado. Si no hay otra pregunta de alguno de ustedes. De todos modos, mira, aquí realmente lo estamos haciendo muy, le estoy indicando qué hacer, todavía faltan los pasos siguientes para llegar a esta solución, a estas soluciones, ¿eh? Eso los tienen que hacer todos ustedes. Ujú. Bueno, entonces, vamos a ver. A ver a ver esto. A ver el de la hormiguita. Que tienes una hormiguita que corre desde un hormiguero por una recta, de tal modo que la velocidad es inversamente proporcional a la distancia al centro del hormiguero. En el instante en que la hormiga se encuentra en el punto A una distancia L1, igual a 1 metro, del centro del hormiguero, su velocidad es 2 centímetros por segundo. Ujú. Entonces, ¿en qué tiempo T la hormiga
correrá desde A hasta B si B se encuentra a una distancia de 2 metros del hormiguero. Ujú. Bueno, entonces aquí está esto. A ver, damas y caballeros, traten de hacer este. Recuerden que estas cositas hay que hacerlas preferencialmente, aunque te den datos, trata de hacerlo primero algebraicamente, ¿no? Resuelve el problema algebraicamente, ¿sí? O sea, usando literales, y después, ya que termines, encuentres un resultado, entonces ya puedes sustituir valores. Ujú. Y luego, sustituir valores. Entonces, primero es resolver algebraicamente y luego sustituir valores. Ujú. Bien, entonces vamos a darles también 5 minutitos para que encuentren para que digan qué pasó con la hormiga esta. Ujú. Bien, bien. Ya, ahora sí, ¿cómo le hicieron para resolver esto? Yo primero escribí lo que decía que su velocidad es inversamente proporcional a la distancia, como que v es igual a k entre x. B es igual a K entre X. Ujú. Ujú. Y después resolví la ecuación. Esta es la clave, ¿no? Que tú sepas que tienes que escribir esto de esta forma, ¿no? La K, quién sabe qué será, ¿sí? Es simplemente una constante, ¿no? Pero el chiste es que estés consciente de que la relación es inversamente proporcional, ¿no? Entre la velocidad y la posición, ¿no? O sea, la posición tiene que ir dividiendo aquí abajo. Ajá, ahora sí. Esto básicamente, esto es la parte medular del problema, ¿no? Porque obviamente hay que interpretar lo que dice el enunciado. Ujú. Y tienes que saberlo plasmar en una ley, una ecuación. Ujú. Bien. ¿A luego? Resolví la ecuación con v como dx de t Ujú, y de ya X. teniendo la ecuación, calculé k con los datos que te dan y ya después resolví el problema. Ujú. Nada más, ¿cómo es la forma del tiempo, así en general? La forma algebraica del tiempo. No hay respuesta. Quiere decir que no siguieron los pasos como yo les dije justamente, ¿no? Que Es, primero había que resolver algebraicamente y después sustituir valores. yo lo tengo Eh, como x cuadrada sobre 2k. Pero de acuerdo a los datos que te dan. L2 al cuadrado Ujú, menos L1 al cuadrado sobre 2 V1 por L1. sobre 2 Sí, V1 por L1. Ujú. Esto ya sería, esta es la forma algebraica del resultado, ¿no? Y ya obviamente cuando sustituyes valores, pues ya te da lo que está aquí, ¿no? De aquí ya puedes, pero una vez que ya llegaste primero a esta forma algebraica, ¿no? Bien. Entonces, realmente la solución de esto, pues tiene que ser, es sencillo, no es tan complicado, ¿no? Eh,
el chiste era nada más poder escribir la velocidad de esta forma. Ujú. Y si tienes que meter una constante, pues no hay problema. De alguna manera se determina esa constante, ¿no? De hecho, por eso te están dando algunos datos, ¿sí? Algunos datos precisamente también para que puedas determinar la constante en algún instante determinado. En particular, tú sabes cuánto vale B1 cuando has recorrido la distancia L1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es esto? B1 y cuando has llegado a la posición L1. O sea, esta relación ya la conoces y por lo tanto al conocerla, pues ya puedes despejar de aquí la K, ¿no? Conoces esto, pues ya despejas la K. K que es B1 por L1, perdón, por L1, que es justamente esto, realmente de ahí donde viene esto que está aquí en el denominador, ¿verdad? Este producto del denominador precisamente viene de aquí. Bien. ¿Preguntas, ladies and gentlemen? No, profe. No, bueno, entonces vamos a a ponerles algo más acorde a su sapiencia. Ujú. Ahí está. Este. Ujú. Bueno, que dice que tienes dos anillos que se encuentran en varillas verticales, A, B y AB, que son estas dos, esta y esta, y un hilo inextensible amarrado eh, al punto A, ¿sí? El punto A', o sea, está amarrado aquí. Aquí este es el punto A'. Ujú. Y al anillo O, ¿sí? O sea, el hilo es este. Y que pasa a través del anillo O'. O sea, tienes el hilo que pasa por aquí y luego llega hasta por acá y está amarrado al anillo. Ujú. Considera que el anillo O' se mueve hacia abajo con una velocidad V1. O sea, te dicen que este anillo lo mueves hacia abajo con una velocidad V1. Ujú. Determinar la velocidad del anillo V2. O sea, del anillo O. O sea, esta velocidad con la que sube el anillo. Obviamente, al bajar este anillo, este otro tiene que subir, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes suponer, fíjate, aquí ya te estoy diciendo casi todo, ¿no? Tú puedes suponer, por ejemplo, que cuando el anillo estaba aquí, pues entonces la cuerdita iba más o menos por aquí, ¿no? ¿Sí? Iba más o menos por aquí y aquí teníamos el anillo O', ¿sí? Entonces, cuando bajas necesariamente el otro tiene que subir, ¿no? Y eso se tiene que cumplir para que la longitud de la cuerda, o del hilo, que es inextensible, ¿sí? Pues sea la misma siempre, ¿no? Correcto. Entonces ya tenemos que hay que encontrar eso. Cuando el ángulo dice O', no, perdón, O', o sea, este ángulo de aquí, vale alfa. Ujú. Tiene un valor alfa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo podrían resolver ustedes este problemita. Este está un poquito más complejo, ¿sí? Debo aclararles que está un poquito más complejo. Sin embargo, aquí no tienen que resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? También se los digo a todos. No hay que resolver ecuaciones diferenciales, pero sí tienen que hacer algo que ya les dije la vez pasada. Ujú. Bueno, entonces, vamos a darles para unos, ¿qué?
Como está un poquito más complejo, 10 minutos para que lo piensen. Ujú. Bueno, entonces, pues adelante. Entonces, esto es el resultado del problema ya una vez planteado. Ujú. Tiene que dar como resultado esto. Simple geometría. Simple geometría, escribir la longitud de la cuerda en términos de Y1 y Y2, ¿sí? Para obtener esta expresión que está aquí en verde, derivarla, ¿sí? Que te va a dar esto de aquí, identificar qué va a ser B1 y qué va a ser B2 en términos de las derivadas de las posiciones Y1 y Y2, y hacer este cambio, y donde tengas Y2 menos Y1 entre la raíz cuadrada, lo sustituyes por el coseno de alfa, vas a tener, y luego despejar B2 en términos de B1, te va a quedar este rollo que ya está bien, pero siempre se puede hacer este cambio, donde tengamos 1 menos el coseno de alfa, lo puedes cambiar por esto, entonces esto ya tiene un aspecto más agradable. Ujú. Bien, ya. Entonces ya hice el resumen, por lo que no quedó, no había quedado grabado. Bueno, entonces hacemos un otro ejercicio. Sí, ¿Sí? Bueno, vamos a ver. El último ejercicio que vamos a hacer de cinemática va a ser este, o al menos el que vamos a hacer aquí en clase. Porque los demás, todos los que no hayamos hecho aquí, ¿qué creen? Evidentemente se les quedan ustedes de tarea, ¿no? Ya no quiso jalar esto. Bueno, ahí está. Entonces, tenemos esto un poquito más grande. Luego tenemos esto. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí así. Ajá. Vamos a ver, dice que tenemos cierta partícula que se mueve por una trayectoria plana, y como función de x, una rapidez constante b. Hallar su aceleración en el punto x igual a 0 y el radio de curvatura de la trayectoria en ese punto. Si la última, bueno, si la trayectoria tiene el siguiente aspecto, o sea, puede ser una parábola dada por esa expresión que está ahí o la elipse que está abajo. O sea, son dos casos distintos. Entonces, ¿cómo es la aceleración? ¿Y cuál viene siendo este, cuál es este, el radio de curvatura? Ahorita, por lo pronto, con que encuentren la aceleración es suficiente. Ujú. En ambos casos. Vamos a darles unos 10 minutos para que lo piensen. Ujú. Bueno, así que, go ahead. A ver, entonces, ¿alguien ya lo hizo? Ya, profe.
¿Ya? ¿Ya salió? Ya. Perfecto. A ver, de la primera, ¿qué te da? De inciso A. En la primera, profe, me da que la aceleración es 2ab cuadrada y que el radio es 1 entre 2a. A ver, Y la aceleración es igual a 2ab cuadrado. No, nada sí, más profe. 2ab, ¿no? ¿No es cuadrada, profe? A ver, A mí me quedó cuadrada. Y creo que dimensionalmente sí tendría que ser cuadrada. para empezar es A mayúscula, ¿no? Ahí está. Sí, profe. Nada más que Y allí sí me quedó cuadrada para que, bueno, derivando dos veces y para que sea dimensionalmente, pues, concordante, sí me quedó cuadrada. Para que sea metro ¿qué? cuadrado entre segundo cuadrado entre metro. Mm, mm, ajá, sí, está bien. Es el cuadrado. Ujú. Y entonces, ¿el radio cuánto te da? 1 entre 2a. 1 entre 2a. ¿Por qué? O sea, nada más para que le quede claro a todos. Bueno, cuando lleguemos a dinámica, vamos a tener que b cuadrado entre el radio de curvatura tiene que ser igual a la aceleración. Y ya Ujú. nada más despejando el radio, nos queda 1 entre 2a. B cuadrado sobre el radio de curvatura, ¿no? O sea, estamos usando esta relación de la aceleración centípeta, de hecho, ¿no? Sí, profe. Ujú. Es esto. Entonces, obviamente, lo que tienes que fijarte es comparar ecuaciones y ya de ahí ya obtienes lo que es el radio de curvatura. Ujú. ¿Qué fue lo que hiciste nada más para llegar a esto? De hecho, lo que vi es que como nos lo estaban pidiendo en el punto cero, la velocidad estaba dirigida enteramente en el eje X. Entonces, lo único que teníamos que hacer era ver cuál era la aceleración en Y. Ujú. Entonces, nada más teniendo la equivalencia, bueno, de Y es igual a X cuadrada, y como X es función del tiempo, derivamos dos veces con respecto al tiempo y nos queda eso. Y bueno, tenemos que sustituir que X es igual a cero Ujú. para O que nos sea, hay quede. que, hay que utilizar estas expresiones y derivarlas, ¿verdad? Sí, profe. Básicamente es derivar así a lo bestia estas expresiones. Dos veces, ¿no? Sí, profe. Y ya nada más es sustituir X es igual a cero y la velocidad en X es B, porque está Ujú. completamente dirigida en X. A ver, nada más para que sí le quede claro a tus compañeros. O sea, en el primer caso lo que tenemos es algo así, ¿no? Esto es X, esto es Y. Y lo que vamos a tener es básicamente una parábola que pasa por el origen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, más o menos. Es una parábola que pasa por el origen, que abre hacia arriba. Entonces estamos buscando cuál es la aceleración justamente en X igual a cero, ¿no? Por eso es que tú dices que la velocidad es horizontal y la aceleración va para arriba. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, así tiene que ser porque de acuerdo a lo que vimos, como abre la trayectoria hacia arriba, pues la aceleración tiene que ser para arriba. Ujú. Entonces, esto es el primer caso. En el segundo, nada más también para que les quede claro a tus compañeros, ¿qué es lo que vamos a tener? Déjame ver si lo puedo. Mm, 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 Bueno, va a ser más o menos algo así, ¿no? No, vamos a poner 2, 3 y 2. Entonces tendríamos algo que va aproximadamente así, ¿no? Así.
así, más o menos, ¿no? O sea, pues también, eso de que hacer estas cosas hacia tanteómetro no es tan fácil, pero ahí está. Sería más o menos esto, ¿no? Donde A sería esto y B sería esto, ¿no? Y estaríamos buscando cuánto va la aceleración en x igual a 0, que sería correspondiente ya sea a este punto o a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es x y esto es y. ¿Sale? Tanto aquí como acá. Entonces, nuevamente, básicamente lo que hay que hacer es derivar dos veces esta ecuación y derivar dos veces esta ecuación y pues fijarnos que, por ejemplo, cuando estamos justamente aquí, pues la velocidad es totalmente horizontal y aquí también, ¿no? La velocidad es horizontal hacia acá y horizontal hacia acá. No hay componente vertical de la aceleración y cosas de ese estilo, de la velocidad, perdón, y cosas de ese estilo son las que te tienes que fijar, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Bueno. Los demás, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo? Bueno, Sí, profe. ándale, pues. Si no, hay que hacerlo, de todos modos, hay que hacerlo. No es difícil, nada más toda la ecuación, así tal cual, derívala respecto al tiempo. Deriva y, deriva esto respecto al tiempo y ya empiezas a... Obviamente de aquí vas a tener tres términos que vas a tener que este, interpretar y algunos los tendrás que eliminar, ¿no? Cosas de ese estilo. Igual aquí, ¿vale? Ah, y para el caso B, ¿cuánto sale? Por cierto, nada más para... Ah, en el B, profe, me dio que él es menos, ahí el signo menos es porque va para abajo, ¿no? Menos B entre A cuadrada por B cuadrada. Ah, B, B de burro, ¿verdad? Sí, profe. Menos B de burro entre A cuadrada y todo eso por B cuadrada de velocidad. Ujú. Así, ¿no? O sea, las aceleraciones. Bueno, pero toma en cuenta que, este, pues puede ser para arriba o para abajo, ¿no? Depende del punto, porque ya te dije que puede estar aquí o acá. Ujú. Ah, De claro, hecho, profe, sí. de hecho. Ujú. Bueno, y el radio de curvatura, pues ya está fácil, ¿no? Nada más con cuestión de comparar con esto, ya tendrías que sería, ¿qué? A cuadrado entre B. Entre B, ¿no? Ujú. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, pues bueno, ya les toca a ustedes verificar que efectivamente es lo que nos dice Carlos y que no es mentira, ¿no? Entonces, con esto tendríamos todo lo de lo que tengo aquí en el problemario de cinemática, pero como les dije, los ejercicios que no hayamos visto aquí, pues los van a tener que hacer ustedes por su cuenta, ¿no? Que creo que son bastantitos. Entonces tienen con qué practicar. Y la próxima semana entonces comenzaríamos con dinámica. Ujú. Me quedé con una duda A ver cuál. en el problema 35 de cómo sacamos el tiempo. ¿Cuál es el 35? El de A es igual a B raíz cuadrada de la velocidad. Ah, ajá, aquí. Sí, me quedo con duda de cómo sacamos la velocidad. Digo, el tiempo. La velocidad sí la saqué. A ver, señores, ¿cómo sacamos el tiempo de aquí? De hecho, se puede sacar de esta expresión directamente, ¿no? De esta expresión la puedes sacar directamente, tomando en cuenta que esta es la derivada de b respecto de t, ¿no? Entonces, integrando esto, o sea, resolviendo esta ecuación,
Ya sacas directamente el tiempo. ¿Sí, no? Sí, profe. Y queda además como bonito porque nos queda raíz de b, bueno, 2 veces raíz de b Ujú, menos 2 veces raíz de b0, de b sub 0 es igual a menos bt y se ujú, despeja bonito. sí. Sí, o sea, sí, ¿te quedó claro? ¿Quién preguntó? Ah, yo sí, sí me quedó claro. Sebastián, Gracias. sí. Sí, entonces de aquí no sea nada más derivas, sustituyes, que va a haber respecto de t y resuelves esta ecuación, y ya, de aquí directamente. Ujú. También se puede hacer de este resultado, ¿no? De este resultado también sale, ¿sí? Pero aquí el truco nada más es quitarle aquí este subíndice B0 y y escribir esto como la derivada de B respecto de t, ¿no? Son dos formas, pero con... De aquí sale más rápido. Ujú. Bien. Correcto. Entonces, pues sigan haciendo sus tareas que le está dejando Eleazar. La próxima semana vamos a ver dinámica. Les voy a dejar, como siempre, unos videos para que los vean y para empezar directamente a hacer los ejercicios. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana.